No se le escucha, docente. Vamos a comprar. Espera un ratito, espera, no me cortes, un ratito, espera. Chicos, ¿me escuchan? Hola. Chicos, Sí, docente. Buenas Se tardes. escucha. ok. Ya está. A una de las partes. A cualquiera de tus hijos.
Ok, vamos a empezar. ¿Me escuchan los que están allá? ¿Sí? Sí, ¿no? Ok, vamos hoy día a ver un poco lo que es hola. Docente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver esta de evaluación de la personalidad. Chicos, me quiero parar para poder explicar, pero no sé si me van a escuchar adecuadamente. A ver, voy a ver si es que me escuchan bien, ¿ya? Para poder, pero no tenemos el material. A ver, espérense. Ahora sí, ¿verdad? ¿Ven ustedes el material? No, docente. No, docente. Ahí, Sí, profesora. ahora sí ven el material, ¿no? Sí, Pero no sí. me ven a mí, o sí me ven. No, no, no. No, el material nomás, profesora. Ya lo pedí. ¿Con qué? Porque me dijeron que yo cambie de cámara de su pero no se ve bien, de los tuyos. ¿No? Y me voy para allá, y algo me reconoce. Me paro acá y me ve. Me reconoce la cámara. Pero no me ve. Ya bueno, no importa. Chicos, ¿me escuchan? Los que están allá, ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, estás así, docente. profesora. Muy bien, vamos entonces a mirar este material. A ver. Dentro del campo diagnóstico, lo que hablábamos la semana pasada, dentro del campo diagnóstico, nosotros vamos a hacer una serie de evaluaciones para poder llegar un poco a acercarnos a la realidad de esa persona. Una serie de evaluaciones. No vamos a hacer una sola evaluación. ¿Sí? Vamos a evaluar la parte cognitiva, vamos a evaluar las emociones, vamos a evaluar de repente el equilibrio emocional, vamos a evaluar la personalidad que nos permita acercarnos a ese mundo interno de la persona. No es que yo te miro, yo puedo decir, en el caso de Jairo que está con un color rosa,
y un pantalón de jean color celeste rasgado, zapatillas blancas con rayas azules de color. A veces pensamos que la tarea del psicólogo es bastante sencilla. Basta con que yo mire algo y ya lo conozco. Y ustedes se han dado cuenta en la práctica que no es así, ¿verdad? Porque cuando hacen una evaluación, aplican una evaluación, lo que van a recoger de esa evaluación es resultados en base a una variable que quieren medir. Pero no van ustedes a, ¿cómo se dice? No van a tener mayor información sobre las características que tiene esta persona a nivel de constructo civil. Entonces, la evaluación de la personalidad, vamos a poder recoger información para ver los diferentes cuentos. ¿Sí? Tal como dice ahora, mi pregunta es, ¿existe un solo tipo, una sola característica de personalidad? ¿Uno solo existe? Ustedes llevaron psicología. No, existen muchos tipos de personalidades. No existe un solo tipo de personalidad. Y nosotros que estamos aquí en este momento, voy a cerrar una vez. Debe ser carísimo. Muy bien, ahora sí. Entonces, si nosotros queremos evaluar el tema de la personalidad, vamos a poder evaluar a través de instrumentos estandarizados y también de instrumentos proyectivos. ¿Cuál es la diferencia? Los instrumentos estandarizados tienen confiabilidad y validez estadística. Es decir, son pruebas psicométricas que van a medir un constructo y que tienen una validez, una consistencia interna y una validez estadísticamente comprobada. Las pruebas proyectivas, tal como lo hemos visto en algunas asignaturas, las pruebas proyectivas son aquellas en las cuales nosotros vamos a acercarnos al libro interno de la persona a través de una interpretación que se sustenta en una modelo de otro. ¿Para qué tipo de asignaturas, perdón, para qué tipo de teoría es la que nos va a hacer la teoría política? Entonces, el psicoanálisis, el enfoque psicodinámico, lo que hace es tener su sistema, una prueba cognitiva, de acuerdo a sus postulados, que hacen que nosotros nos acerquemos a esa interpretación a través de los rasgos, a través de la rítmica, de la fuerza que se utiliza, los elementos que pueden tener en el menú, que se va haciendo esa interpretación, y que hay un manual o instrumento para poder evaluar. Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, ¿existe un solo tipo de personalidad? No. La personalidad es única. Única. No existen dos formas de ser como Hamlet. No existen dos formas de ser como Luis Castillo. La personalidad es única. Podemos compartir rasgos similares, características similares, rasgos primarios similares, pero lo que va a variar entre una persona y otra persona es la intensidad de la presentación de ese rasgo. En otras palabras, Jairo es responsable, Luis Casimiro es responsable, Jubilito es responsable. ¿Sí?
Los tres son responsables. O sea, yo lo digo, los tres son responsables. Pero de los tres, Luis Casimiro hace la tarea 2 días antes de que se juzgue. Jairo lo hace un día antes. ¿Sí? Y mi amigo Villus, ¿sí? Él lo hace minutos antes que se vence. Los tres cumplen, sí. Los tres cumplieron, ¿a quién? Pero si yo tuviera que determinar quién es más responsable de los tres, sería Luis Casimiro, porque él cumple con la tarea 2 días antes de vencido el caso. Ambos son responsables, sí, porque cumplen con su actividad dentro de los casos establecidos. Pero va a haber una variación y no hay necesidad de ese rasgo. Eso es lo que varía de persona a persona. Entonces, no podemos hablar de 2 personas que tienen la misma personalidad, ni incluso los hermanos médicos no tienen la misma personalidad. Y está mal decir, cuando decimos que esa persona tiene doble personalidad. Cuando hablamos de doble personalidad, tendríamos que estar hablando ya de una persona que tiene un problema de esquizofrenia. Lo que va a cambiar es la manifestación de ese rasgo que se va a evidenciar en un lugar, en otro lugar. Las personas, nuestra personalidad está compuesta por varios rasgos primarios y rasgos secundarios. Los primarios son los que no caracterizan y nos diferencian de los demás. Y los secundarios son los que son comunes, ¿verdad? Lo que tenemos en común con otras personas. Y que se evidencia en algún momento. Los primarios son como el fin que caracterizan. ¿Sí? Y el secundario es lo que complementa. Están ahí, pero no es lo que me caracteriza. ¿Me dejo entender? Pero díganme sí con ganas, con una tristeza, con una carpeta. Entonces, podemos encontrar fuentes de datos para poder investigar la personalidad en los cuestionarios, en la observación directa, escala de calificación y las pruebas objetivas, pruebas psicofisiológicas, test objetivos, ¿verdad? Y se puede hacer a través de investigaciones que sean experimentales, correlacionales y cualquier parte de los diseños de investigación que nosotros conocemos. Porque quiero investigar en el campo de la personalidad. Por eso les decía, a través de pruebas psicométricas estandarizadas, voy a poder medir la personalidad, pero también lo puedo hacer a través de otro tipo de pruebas. Ahora, ¿qué puedo utilizar? Cuestionarios, ¿verdad? Puedo utilizar la observación y registro de la conducta. Puedo utilizar escalas de calificación, los test objetivos, técnicas proyectivas y las medidas psicofisiológicas para poder evaluar el tema de la personalidad. ¿Sí? Entonces, vamos a esta parte de acá, la que habla de los cuestionarios y autoinformes. Los cuestionarios o autoinformes vienen a ser instrumentos que contienen ítems y que voy a preguntar, ¿sí? Sobre aspectos como la emoción, la conducta, actitudes, comportamiento de esa persona. Por lo tanto, voy a crear cuestionarios, voy a tener cuestionarios cuya respuesta puede ser dicotómica o a través de la escala de Likert. ¿Sí? Y lo que veíamos, por ejemplo, en la prueba de valores interpersonales, es una respuesta dicotómica, ¿verdad? El que más me agrada y el que menos me agrada. Ahí no tienes 2 opciones nada más. Positivo, negativo. En la escala de Likert, te pregunta, la que te agrada más, va en un orden gradiente. Desagradable, poco desagradable, más o menos desagradable, agradable, muy agradable. Es como si fuera un gradiente, de menos a más o de más a menos.
Y elección entre varios elementos, te dan varias opciones y tú eliges la que se adecue más a tu característica o a tu rasgo. ¿Cómo se hace la corrección? A través de la plantilla. Por ejemplo, la prueba de valores interpersonales lo hacemos a través de una plantilla. Me está evaluando valores interpersonales, pero ¿dónde evidencio esos valores interpersonales? En la personalidad. La persona va a manifestar esos valores que prioriza a través de su forma de ser, forma de actuar, de su forma de responder. Ahora, esta aplicación de estos autoinformes puede ser una aplicación individual, también puede ser colectiva. El test de valores interpersonales es colectivo, sí. Es individual, bien, lo puedo aplicar de manera individual. ¿Sí? Eso también lo puedo hacer. Esto porque no lo veo. Y entonces estoy para examinarlos. ¿Qué más sobre esto? Ahora, los supuestos de los cuestionarios. Se supone que como tienen validez de constructo, ¿verdad? Es decir, vamos a poder acceder a esa información interna que posee el sujeto o la persona. Por lo tanto, todas las conductas observadas a través de esto se supone que se van a presentar de manera similar en los diversos sujetos evaluados. Lo decíamos en una de las clases. Las pruebas estandarizadas lo que van a medir es ese constructo, ¿sí? Hipotético. Voy a medir inteligencia. Mide inteligencia de acuerdo al diseño. Voy a medir inteligencia emocional de acuerdo a cómo. Por lo tanto, la prueba va a medir valores interpersonales, en Ubiyús, Ruiz Casimiro, en lo va a medir. En Teresa, en las personas de CML. ¿Sí? Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta. Los sesgos. Y uno de los sesgos es de que de repente la persona pueda contestar con este criterio que se llama aquiescencia. Es decir, la persona tiende a contestar de manera, según su criterio, activa o correcta, toda su respuesta. Mira, vea, la único es verdadero o falso. Todas le marco verdadero. ¿Sí? Nunca o siempre. No, ¿sabes qué? Lo marco siempre, porque quiero aparecer como una persona mejor. Se llama la aquiescencia. O puede tener la tendencia de respuestas estereotipadas, ¿sí? En base a un... Ahora, estos cuestionarios, creo que estoy gritando mucho, estos cuestionarios tienen escalas de seriedad y de coherencia con las cuales han sido diseñadas. ¿Por qué coloca esto, doctor? Porque le interesa poder determinar si esa respuesta que ha dado esa persona, ¿verdad? Realmente es verdadera o es falsa. Por lo tanto, en la construcción de las pruebas hay un pequeño, ¿cómo se dice? Pequeño, una manera de plantear los índices que uno se pueda dar cuenta si se trata de una, de que la persona está mintiendo. Por lo tanto, se agregan escalas de validez. ¿Sí? Las pruebas tienen escalas de validez y de confiabilidad. Si usted pone, por ejemplo, el 16, también tiene sus... El BAR-ON, la escala de inteligencia emocional, también te da un criterio que pasa, esa prueba no es válida. Que la persona ha mentido respuestas. Todas las pruebas tienen estas escalas de validez porque permiten saber si ese test contestado está bien contestado o no. ¿Sí? Ahora, la otra de poder observar, de poder recoger información es a través de la observación y registro de la conducta. ¿Cuáles son nuestros supuestos?
que al la conducta en su ambiente natural, va a poder contrastar con la teoría existente a ese respecto. ¿Sí? Por lo tanto, la persona, al observar en su ambiente natural, va a actuar de una manera correcta o adecuada. Mentir, ¿verdad? Considera que el observador es objetivo en su observación. Entonces se puede hacer observación naturalista no controlada, ¿verdad? El sujeto va al ambiente natural, recoge la observación del comportamiento en un registro y eso dice. Y la observación controlada o estructurada, aquella que va destinada a poder observar un comportamiento en particular, ambiente natural de donde se desempeña. Y la observación, bueno, entonces, ¿cómo se valora este tema de la observación y registro de conducta? Entonces, aquí una de las cosas que hay que tener en cuenta es de que se tiene que hacer elección adecuada conducta que deseo haber. Puedo yo ir y pensar que voy a observar las conductas. Tengo que hacer una acción adecuada de acuerdo a lo que yo deseo investigar. Vamos a suponer que trabajando en un hospital psiquiátrico. ¿Sí? En un hospital psiquiátrico, en donde tengo personas con problemas de adicción, personas de repente con trastorno límite de personalidad, tengo personas con trastornos de conducta alimentaria, tengo personas con adicción, ya dije, ¿no? Adicción, trastorno del límite, conducta alimentaria, tengo esquizofrénicos. Ahí, en ese tipo de ambiente patológico, donde todos tienen algún, ¿no? Es poco, ¿cómo se puede decir? Poco válido que yo me plantee observar una conducta social entre los pacientes psiquiátricos. La conducta prosocial es el altruismo. Y el altruismo es entendido como ayudar al otro, ¿verdad? O sea, dejar de hacer lo que tú estás haciendo para apoyar al otro. Entonces, es poco probable que yo quiera observar altruismo en un ambiente donde las enfermedades psicóticas o esquizofrénicas o la psicología hace que la persona esté centrada en su mundo interno. No, pues no voy a poder observar. Por eso es que, de acuerdo a lo que yo me proponga recoger, tengo que saber qué es lo que voy a observar. ¿Sí? Pero quiero observar dentro de la aula de clase cuánto es el tiempo que los estudiantes conservan la atención cuando el docente explica la clase. Y ahí puedo hacer mi registro, ¿verdad? Porque puede venir el investigador, se sienta al fondo y empieza a registrar cada cuánto los estudiantes se empiezan a distraer, a moverse, están con su teléfono celular o están de repente a la compañera del costado. Como tiene sueño, está echando aire en la manga, de la chompa, ¿verdad? Entonces, puede estar y voy registrando. Entonces, nos sirve para poder plantearnos hipótesis de investigación, puestos de investigación. Para eso nos sirve. Y nos plantea también supuestos. ¿Cómo se puede, cómo se dice? Calificar, ¿verdad? Escalas de calificación, ¿verdad? Tienen generalmente un checklist para poder comprobar. O frases dicotómicas para marcar un 0 o 1, ¿sí? Y una escala de calificación acorde a el objetivo o el propósito de investigación de esta escala. ¿Cuáles son las dificultades? Una de las dificultades, el que va a hacer la calificación debería tener la experiencia para poder hacer esa calificación diferencial.
¿sí? El efecto de halo. ¿Qué significa el efecto de halo? Lo deben haber escuchado ustedes en alguna prueba, cuando han aplicado. ¿Se acuerdan de eso? Efecto de arrastre, que lo utilizan también en parte de marketing. Es cuando el candidato X, voy a hablar de marketing, ¿sí? Obtuvo un puntaje alto y jala dentro de su plancha. A pesar que uno está dentro de su plancha no haya sido. Entonces, esto también tiene esa dificultad, que cuando a veces sacamos medias, vamos a tomar en cuenta puntajes más altos obtenidos algunos, pero no son los puntajes de todos. ¿Sí? Y entonces eso puede que exista personas encubiertas que salen con una buena calificación, pero que realmente no les corresponde. Lo que nos sucede con los trabajos grupales online. Trabajan 3 o 4, fuerza, pero como en mi grupo somos 8, los 8 se benefician de la nota del esfuerzo de 4. ¿Sí? Y no es justo, ¿no? Por eso yo siempre digo, el que no trabaja, chicos, no lo pongan. No trabajó, no lo pongan. ¿Qué le van a poner? ¿Se va a pelear conmigo? ¿Se va a molestar? Ya, pues se peleará, se molestará, pero le estás haciendo un favor. Le estás haciendo un favor porque le estás demostrando que tiene que esforzarse para conseguir sus calificaciones. No pongan a alguien que no aportó. Le hacen un daño tremendo a esa persona y nos hacemos daño también nosotros. Y el otro problema es que el tema de la familiaridad que se puede establecer con las personas que evaluamos. ¿Sí? De repente nos cae bien, es nuestro amigo, tiene alguna característica particular que se acerca mucho a nosotros. Ahora, un test objetivo, ¿verdad? Es lo que nos va a permitir es evaluar, ¿sí? De manera no consciente. No, ¿cómo se podría decir? De manera no... en la cual la persona no se dé cuenta que está siendo evaluada. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, los test objetivos tienen esa característica de ser objetivos. Evitar el sesgo de la familiaridad, el efecto de halo, evitar de repente de que la persona se sienta en la necesidad de contestar todo bien. ¿Sí? Entonces, aquí lo que busca es este test objetivo poder evaluar de una manera encubierta, voy a llamarlo así, que la persona no se dé cuenta que está siendo evaluada. Ejemplo, cuando usamos la cámara Gesell y estamos detrás observando la conducta, el comportamiento de la persona que está siendo evaluada. ¿Sí? Ejemplo, yo les pongo un ejemplo. En cierta oportunidad, me invitaron a una evaluación psicológica de una señora, de un señor que tenía ELA, la esclerosis lateral, la que te va limitando todo tu funcionamiento. Era una casa inmensa, era gente de mucho dinero, porque todavía viven, y el padre de familia había tenido una esclerosis, ELA, la famosa ELA, ¿sí? Y entonces había perdido el control motor progresivamente. El señor lo tenían con la enfermera durante las 24 horas,
tenía una cama, un cuarto con todo lo que necesitaba un enfermo de esa magnitud, conectado a un respirador, conectado a otro aspecto que le tenían que inyectar la comida, el televisor de 60 pulgadas prendido frente a él durante todo el día. El señor ya no emitía palabras, solamente podía abrir y cerrar los ojos, nada más. No podía ya ningún movimiento más podía hacer. Estaba consciente, sí. ¿Sí? La familia, los doctores le habían dicho de que poco a poco se iba a ir deteriorando más. Y supuestamente, de acuerdo a la familia, el señor había entrado en un cuadro de depresión porque lloraba permanentemente. Entonces, yo llego, me hacen pasar a una sala de espera, y en esta sala de espera, en una sala muy bonita, había una serie de adornos tan finos, pequeños, que si yo hubiera sido otro tipo de persona, me lo hubiera agarrado y me hubiera metido a mi cartera. ¿Sí? Los adornos finos, pequeños, hermosos, porque era una sala que te recibía. Entonces yo estaba mirando los adornos atentamente y me parecieron lindos. Y de ahí me percaté de que había estado siendo observada. O sea, ¿cuál era la estrategia de esta familia? Que el personal o el profesional que iba a visitar al enfermo pasaba por una revisión, porque me hicieron esperar como media hora para recién entrar a ver al señor. Entonces, evalúan. Me imagino yo una seguridad que ellos deben tener, ¿no? ¿Qué tipo de costumbres tienes? Que no te lleves nada porque estaba solita. Pues por eso le digo, había una cantidad de adornos que si uno quería se la podía agarrar. Porque eran todos muy finos, traídos de otros lados, porque se veían. Y tú te los podías agarrar, ¿no? Pero ya dependía de tus principios, ¿no? Luego que pasó ese periodo de prueba, lo llamo yo así, recién pude ingresar a ver al paciente. ¿Sí? Recién pude pasar a ver porque había pasado ese primer filtro. O sea, yo no sabía que estaba siendo de cierta forma evaluada, observada y siendo evaluada, qué tipo de costumbres tengo. ¿Sí? Entonces, estos 3 objetivos, que no estoy diciendo que es lo mismo, ¿verdad? Lo que buscan es poder observar la conducta, pero sin que la persona sepa que la están observando. La cámara Gesell, el uso de un laboratorio de doble espejo que me permita mirar qué es lo que está haciendo esta persona, ¿verdad? Evaluarla. Ahora, las técnicas proyectivas. ¿Qué es lo que se supone con las técnicas proyectivas? Ustedes ya llevaron ese curso. Se supone que a través del dibujo la persona proyecta, ¿sí? Sus deseos, sus anhelos, sus propios conflictos. Lo que valora. Lo que tiene internamente. Sus propios traumas y también sus fortalezas. Por lo tanto, a nosotros nos toca descubrir, ¿verdad? ¿Cuál es ese mundo interno? Es decir, interpretar, darle significado a las respuestas que la persona nos ha dado. Y entonces, hay muchas técnicas, hay muchos test proyectivos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? El árbol, muy bien. ¿Qué más? Macover, Jacob, muy bien. ¿Qué más? bajo la lluvia. La persona bajo la lluvia. ¿Qué más?
De la familia. La familia. El de Macover, que es el de la figura humana de Karen Macover. El Rochard, el TAT. Hay una cantidad de test proyectivos que algunos son estructurados, perdón, semiestructurados y otros son desestructurados. El Macover es una prueba desestructurada, porque tú le dices, quiero que me dibujes una figura. La persona te dibuja una persona, una figura humana. Es libre de interpretar y de plasmar en esa hoja de papel lo que considera una persona humana. Quiero que me dibujes un árbol, ¿verdad? Y también la persona me va a dibujar un árbol, flaco, gordo, grande, con rama, con pajaritos, con aves, con huevo de nido. Tú no le estás diciendo nada. Tú le dices, quiero que me dibujes un árbol, y la persona dibujará de acuerdo a esa proyección de su mundo interno. Una persona bajo la lluvia. Algunos le pondrán paraguas, otros no. Algunos le dibujarán bien vestido y otros de repente calato. Y ahí viene la parte de la interpretación. Es decir, ¿cuál es la respuesta que existe o la relación que existe entre ese dibujo o parte de ese dibujo y cuál es el significado que tiene, de acuerdo a la mirada psicodinámica? ¿Sí? Entonces, si yo al Macover le dibujo un pelo profuso, abundante, lleno de curvas, parece que tuviera más cabello que cabeza, que cara, ¿sí? Muchos adornos en cuanto a la vestimenta. ¿Qué es lo que estoy interpretando? Que esa persona posiblemente tenga muchas dificultades a nivel de la orientación sexual. Y cuando hablamos de la orientación sexual, tiene que ver con su identidad de género. Se cuestiona. No está conforme con lo que es. Ha tratado de salir, pero no lo puede hacer. Todas esas cositas son importantes tener en cuenta. Entonces, los criterios que utilizamos para validar acá son criterios cualitativos. El test de Rochard es un test también de láminas. Ustedes no han llevado esta formación, ¿no? Del test de Rochard. Nos mostró nada más las láminas. El ciclo pasado les mostré, ¿no? Sí, sí. Lo había comprado en Chile o así. ¿Perdón? Nos mencionó que los había comprado en Chile o Argentina o algo así, no recuerdo bien. En Argentina lo compré. Ah, Ok. sí, me recuerdo. Entonces, este test de Rochard, por ejemplo, en el test de Rochard, la próxima clase voy a tratar de acordarme para traer las láminas acá a la clase. En el test de Rochard, y voy a hacer la simulación con uno de ustedes, les voy a aplicar. ¿Ya? Cualquiera va a ser conejillo de Indias la próxima semana. A cualquiera lo voy a dar, al azar. ¿Ah? Sí. Voy a contar de Tim Marín de Dopinguras. ¿Sí? Entonces, en este test de Rochard, por ejemplo, hay una serie de manchas elaboradas a través de manchas. Son manchas, ¿sí? Y que han pasado por un criterio de validación en base a las respuestas que daban las personas que fueron evaluadas. Ahí está la consistencia de este test. Y se han agrupado las respuestas entre respuestas populares y respuestas originales. ¿Bien? Lo que la persona generalmente ve en estas figuras. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que podemos tener? El test de Rochard, la percepción temática, el test de Murray, el de la figura de dibujo de la figura humana, ¿verdad? Por lo tanto,
los criterios de evaluación, ¿verdad? Tienden a ser psicodinámicas. ¿Sí? Que en algunos aspectos se le critica por ser muy subjetiva. ¿Sí? Pero el campo de la psicología, nacimos como subjetividad. Y no nos hemos desligado de eso. Porque hay aspectos de la persona que se niegan a ser medidos. ¿Cómo medimos el amor? Cuando mi novio me dice, ¿tú me quieres? ¿Cuánto? Como 2 chocolates, le dices. De aquí hasta la luna. No hay manera de cuantificar. Agustín decía, la medida de amar es amar sin medida. La medida de amar es amar sin medida. Pero depende, pues. Si es un amor que te hace daño. Sería bueno entender que es el amor. Claro. Porque si es un amor obsesivo, controlador, que te hace daño, ¿ah? Te haces daño. ¿Verdad? Entonces, ahí lo que dice San Agustín, pero él se refiere al amor fraternal, filial, ¿verdad? No el amor de pareja. O como Santa Teresa que decía, si no quieres sufrir, no ames, pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Poeta me resultó este muchacho. ¿Sí? ¿Cómo es? Si no quieres sufrir, no amas. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Claro, sí tienes que amar. Pero ellos se referían en el sentido de amar al prójimo. Teresa de Calcuta, pues, era una mujer entregada a su misión, ¿no? Era una mujer que sacrificó y dedicó toda su vida en ayudar al más desprotegido, al leproso, al abandonado, al que nadie quería acercarse por temor a ser contagiado, porque en esa época se pensaba que la lepra contagiaba, ¿no? Te acercabas a un leproso y contagiaba, ¿no? Y la lepra en realidad es un virus, ¿no? Que entra en el organismo y que lo que hace es carcomerte, ¿no? La piel, el músculo, y va quedando heridas abiertas, pues. Y esas se infectan, se pudren, y finalmente la persona muere, ¿no? Eso ya dejó de ser una enfermedad endémica, ¿sí? Pero dicen que hay algunas zonas de la selva que todavía está presente la lepra, sí. Acá en la sierra es la UTA. La UTA. Acá ves que se nota, no son niñitos. Acá hay que tener cuidado. Depende. ¿Pero qué hace la UTA? Se queda abierta la herida. Claro, el virus se lo manda del mosquito, de la piel. ¿Ya? ¿Y no hay tratamiento? Tratamiento hay. Está como el cáncer. Cáncer no tenemos cura, ¿no? Ya se cierra, pero ya tienes un hueco. Qué feo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cuál es la valoración? Bueno, y van a basarse en ¿cómo se llama? En la evaluación que hacemos de nivel cuantitativo. Ahora, las medidas psicofisiológicas vienen a ser aquellos instrumentos o equipos que lo que van a medir es a través de respuestas fisiológicas que vamos a dar, van a medir las emociones generalmente. Y entonces han tomado placas del cerebro de una persona enamorada para ver cómo se diferencia de una persona que no cree en el amor. ¿Sí?
y dónde están las partes y qué es lo que varía. Para poder hacer esta aplicación de esto, lo que hacen es que la persona tenga inserto una serie de reactivos, no sé si llamarlo así, que va a permitir poder separar el cerebro para poder mirarlo y ver dónde hay una mayor, de repente, entonación del color. O de repente se mantiene todo de la misma forma. ¿Sí? Entonces, generalmente, lo que busca es poder medir a través de electrodérmicas, de actividad electrodérmica, la respuesta cerebral frente a las emociones. Las emociones tanto positivas como también negativas. El tema del aprendizaje. Eso es lo que busca estas medidas psicofisiológicas. ¿Ya? Ahora, todas las pruebas que acabamos de ver que nos van a permitir medir la personalidad tienen fiabilidad y validez. La fiabilidad y validez se puede medir de diferentes formas. ¿Sí? Por ejemplo, una de ellas es el retest. Eso significa que le vuelvo a aplicar a la persona el mismo test psicológico dentro de un periodo de tiempo. Vamos a suponer que hoy día yo a Jairo le tomo el Rocha, el WISE. Pero yo quiero saber si es que ese WISE o ese Rocha que he aplicado tiene esa estabilidad en cuanto a lo que me ha arrojado. Le vuelvo a aplicar la misma prueba dentro de 6 meses para saber si esa respuesta que él me está dando es consistente con lo que encontré al inicio. A eso se refiere cuando habla de retest. La consistencia interna, ya les dije de que es la evaluación, no les he dicho a ustedes, eso lo he dicho en otro curso, es la evaluación de la coherencia, la pertinencia y la claridad del ítem, y de acuerdo al constructo que está midiendo. ¿Sí? Y la fiabilidad interjueces es que exista una evaluación de jueces para poder validar o verificar mi instrumento. ¿Sí? A eso se refiere básicamente. Entonces, ¿cuáles son esos métodos que utilizamos o diseños para medir la personalidad? El método experimental, ¿sí? Y el método correlacional, ¿sí? Y cada uno explica qué es lo que espera. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta parte. Ok, preguntas antes que se nos acabe la hora. ¿Ninguna? Eso se puede utilizar para todas las edades. Los proyectivos, menos el de familia, lo puedes usar para todas las edades. El de familia sería Para niños. para niños. Hasta los 10 años, 12 años de repente. Pero ya para un adolescente no. Es muy sencillo para lo que queremos investigar. Al adolescente le puedes tomar muy fácilmente el Macover o le podrías aplicar ¿cómo se llama este? El WISE. ¿Sí? Y concentrarte en evaluar aquellos ítems que van acorde a lo que quieres saber. ¿Ah? Sí. Estimado usuario, seleccione el perfil con referencias. Bienvenido, Teresa García de la perfil universal. Sí. Profesora Teresa, una consulta. ¿Cuál Hola. vendría a ser la diferencia entre el WISC y el WISE?
las edades que se va a aplicar? ¿O cuál es la diferencia? A ver, el WISE, en realidad, la primera prueba que sale es el WIS. Ujú. ¿Sí? La primera Sí. que sale es el WIS. ¿Por qué? Porque en Europa, Binet y Simmons habían creado una prueba para medir competencias, habilidades, inteligencia, la parte cognitiva de los niños para poder darle una educación diferenciada. Es decir, aquellos que tenían un mayor coeficiente que el promedio puedan ir a una educación diferente. Es decir, que los preparen para ser científicos, ¿no? O para ser descubridores de algo. Entonces, WISE, en los Estados Unidos, Wechsler, porque ellos crean la prueba a inicios de 1900, junto con la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Entonces, Wechsler no estaba muy convencido de que esa prueba era lo no ultra plus, o sea, lo máximo. Que le iba, no era la pepita, que había muchas fallas. Y en base a eso, él crea una prueba para poder mejorar la que existía y para poder usar su propio instrumento. Y ahí es donde sale el WISE, ¿sí? Que tenía el nombre de escala para medir la inteligencia, WISE, así nada más, ¿sí? Escala para medir la inteligencia. Y luego, por cuestiones del destino, él, al darse cuenta en su aplicabilidad de que había ítems que de repente necesitaban ser reformulados y plantearse de una manera un poco más compleja, es que separa, saca los ítems que son para personas más grandes y los lleva a otro instrumento, en este caso es el WISE, y posteriormente se da cuenta que tenía dos instrumentos para medir lo mismo, con la diferencia que uno era para niños y el otro era para personas adultas. Y ahí nace el WIPSI y el WISE. Ahí se separan. ¿Eh? Sí, justamente quería preguntarle eso porque cuando yo trabajo en colegio y los psicólogos, bueno, que estaban haciendo ya sus prácticas, uno de ellos vi que aplicaban el WISE, ¿no? Para los estudiantes secundarios. Y yo me recuerdo que en esa época yo estaba estudiando el WISC y me quedé con ese incógnito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y sí, ellos aplicaban el WISE. Listo, muy bien. Voy a llamar a asistencia la teoría. Hola. Alvarado Mejía está. Este no es. No, estoy mal. Sí. Está acá. Aguayo. Rami Albornoz. Bueno. Cadillo. Cárdenas. Cadillo, presente, profesora. ¿Qué carta la profesora? Profesora, Bueno García, presente. Cárdenas Ichpas. Sí, presente. Castro Ormeño. Castromonte. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, docente Castromonte. Centeno. Presente, docente. Buenas noches, Centeno. Cortés Asto. Cortés Asto. Ah, ya. Tolsi. Espinosa Miranda. Presente, docente. Buenas noches. Espinosa Támara. Presente, docente Espinosa. Feria Orellana.
Flores Reinalte, Fuentes Guaira, Galindo Támara, Garamendi Aguilar, Presente, docente. Flores Reinante presente. Buenas noches. Garamendi, Girón, Profesor Puente Guaira presente. Fuentes Presente. Guaira. Miss, presente, Girón. Gracias, disculpe. Alex Correa, Guerrero Mendoza, Presente, docente Guerrero. Guevara, Guevara Meléndez, doctora. ¿sí? Está con permiso, profesora. De aquí le envío sus evidencias a su WhatsApp. Ok, ¿Ya? Guzmán Fernández, Guzmán Fernández, presente, profesora. Buenas noches. Honorio Lavado, Guayamares, Hualparuca, Imas Vilches, Lavalle Morales, Lavalle llegó, Lavi, León Rodríguez, Presente, profesora, buenas noches. López Peña, Presente, buenas noches. López Broncano, Presente, profesora, buenas noches. Luna Jaramillo, Mendoza Hilario, Presente, docente. Mesa Chileno, Presente, mesa chileno, docente. Geraldí, Presente, Olano. Oyola, Palacios Machay, Paredes Castillo, Presente. Peñaranda, Quesada, Ramírez Damián, Ramírez Wanri, Ramírez Wanri, presente, profesora. Ramírez Ramos, Ramírez Wanri, presente, profesora. ya le puse. Ramos Rebollar, Rebasa, Requena, Presente, Magister Requena. Rondón, Presente, docente. Ruiz Casimiro, Rubina, Presente, profesora Rubina. Saavedra, Saavedra Tapia, docente. Sánchez Rasuamán, sí. Presente, docente. Santos Cruz, Silva Urbina, Torres Lucero, Vargas Montero, Presente, profesora. Vega Herrera, Presente, profesora Vega. Vega Tume Presente, doctora. Buenas y noches. Zarzosa. ¿Qué pasó? Listo, ahora sí. Vámonos a la práctica, por favor. ¿Ya? Miss, por favor, ¿me podría considerar en la lista? Ya le puse Flores. Gracias, Miss. Ahora Albornoz Zambrano en la lista, por favor. Voy a llamar a Sofía, por favor. Oye, ya cuando cierro, ala. A ver. ¿Quiénes me faltan? Albornoz Zambrano. Albornoz. profesora. Bueno, Voy a llamar. Cortés Asto, Bueno, profesor. Guayamar, Feria Orellana, Galindo Támara, Presente, docente. Feria Orellana. Feria Orellana. No, ferias, a ver. Galindo Támara. González Correa, Presente, González Correa. Buenas noches. Guayamares, Voy a llamar al presente, docente. Valparuca, Lavalle, Oyola, Peñaranda, Ramírez Damián, Ramírez Ramos, Leonela. Creo que ya sí está, yo la vi temprano. Está, Miss. Presente, sí dije presente, Miss. Ramírez ¿Quién? Ramos. Ramírez Damián, ¿no? Ramírez Ramos. Ramírez Damián también. Sí, también. Otra. Sánchez Rasuamán, Santos Cruz, Silva Urbina, Torres Lucero. Listo, ahí se acabó.
Vámonos a la hora de práctica, por favor. Listo, ahora sí. Chicos, conectémonos al otro lado.